¿Y aquí será? Buenas tardes, bienvenidos a mi vino de la tarde y algo de conversación. A ver si empieza a conectarse la gente y empezamos con el directo. Aquí está Urla. Muy bien. Si no nos da problemas. Me pone que se ha unido. Aquí está. Aquí Buenas estoy. tardes. ¿Qué ¿Me tal? ves? ¿Qué tal? Lo primero, ¿me ves? Sí, te veo perfectamente. Tú a mí me escuchas, me ves. Te escucho y te veo. Es que últimamente nadie me ve. Y digo, bueno, pues a ver. No, recuerda que tuvimos un directo también bastante, ¿te acuerdas? Accidentado. Muy, Accidentado, muy sí. accidentado, que apenas se te oía. Quitaste el wifi, quitaste. Bueno, hiciste de todo y nos dio problemas por todos los lados. Sí, Pero recuerdo. el día que esto dice que no va, pues así. No, Venga. no hay más. Bueno, ¿qué tal tu semana? Lo primero. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias, Nuria, por darme la oportunidad de estar aquí en tu espacio. Yo sé que llevas mucho tiempo con él y estoy encantadísima. Es nuestro segundo directo, así que muchas Sí. gracias por la invitación y nada, súper contenta. Una semana buenísima en Madrid, un clima buenísimo, así que todo perfecto. Ya tenéis buen clima por allí, porque la televisión lo pone vamos, como que estáis ahí con nieve y de En todo. Madrid, no, que va, estamos en primavera, va, 18 grados, o sé que va. Será Por la más sierra. en la sierra, pero aquí en el Sí. centro estamos con un clima de lujo. Genial. Aquí también estamos con un buen clima, la Bueno, verdad. pues hay que agradecer. Sí, aunque también debería de llover un poquito, pero bueno, Ah, ahora no, que estamos en falla. Luego. El problema es que siempre hay algo que decimos, ahora no, luego. no, que no lleven fallas, que sean unas fallas con un No, clima buenísimo. Que no en lleven fallas. fallas no tiene que llover. Yo siempre No, lo he dicho que Dios es fallero porque sí, nos ¿no? pone unos tiempos maravillosos. Bueno, no sé, porque luego le entra el cabreo y en Semana Santa, en cambio, llueve, ¿no? Bueno, a ver, si no llueve en una época, tiene que llover en otra. Me hace El, proble- gracia. el Es problema, fallero, el problema, pero no. El problema es que la Semana Santa sube y baja y el pobre se despista. No es más sí, que por ese motivo. será ¿No? eso que habrá dicho es más temprano. Bueno, de hecho, ¡Ah, madre estamos mía! en fallas. Igual hay algún momento en que nos toca repetir algo porque ya ¡Ay, huele a pólvora. qué maravilla! Oye, Sí, qué bien, la verdad ¿eh? es que Qué sí. directo más divertido. Fallero. Fallero. Oh, me encanta, me encanta. Bueno, Urla, ¿qué te parece si la gente ya se está empezando a conectar? ¿Qué te parece si lo primero de todo te presentas, nos cuentas quién eres? Bueno, eres autora, nos cuentas un Sí. poquito qué libros tienes, nos los enseñas, nos explicas un poquito de qué van y luego ya hablamos. ¿Qué te Vale. parece? Pues Venga. a ver, mi nombre es Urla Pope, en las redes estoy igual como Urla Pope. Pues soy escritora, como acabas de decir, de novela, sobre todo drama de época, y también tengo una de vampiros. O sea, digamos que soy un poco bipolar. Y justo ahora, en estos momentos, estoy de promoción con mi última novela de la serie de romántica de época. Tengo, como te acabo de decir, 4 novelas. Ahora mismo no tengo a mano más que la que estoy promocionando. Y Pero bueno, da pues esta igual, es nos la las última. nombras y nos explicas un poquito y ya está, no pasa nada. Vale, pues mira, he hecho una serie romántica. La primera que salió se llama Un profundo silencio, que va en primera persona, hablando de las voces narrativas, en donde es una chica sordomuda que se enfrenta a que está encarcelada por su marido, entonces nos va a ir contando qué es lo que le está pasando, por qué está en esa situación. Luego está La vida como un circo, que también está dentro de esta serie romántica de época,
Esto está ambientada en Lima del principios del siglo XX, de una chica resignada a casarse con un frío político, se escapa, es bastante rebelde y conoce a un circense. Ahí empieza todo el meollo del asunto, ¿no? Y luego tengo Historia de dos mujeres, que va más bien en tono epistolar. Está a dos voces, la madre y la hija, y va contando las dos historias, historias de dos mujeres. No solamente es una historia de amor, sino también es, digamos, una historia de madre e hija, ¿no? Un poco más allá del típico amor romántico, ¿no? Luego publiqué la de vampiros, que se llama Historias Reales, que se me dio porque yo soy súper fan de los vampiros. Hice una investigación, vamos, exhaustiva para esa novela. Y el año pasado publiqué, me animé todos los típicos relatos que tenemos guardados en el cajón, pues los saqué y hice un recopilatorio de relatos que se llama Todos aquellos cuentos. Los tienen en Amazon, eso lo hice solo con Amazon, de hecho, cogí, esa es la única novela, perdón, única antología que la tengo en Amazon, porque yo trabajo con Bubok, que es una editorial. Y por último tengo esta, que sí es la que tengo aquí, que se llama Recuerda que te quiero. Bueno, se ve al revés por la Se ve pantalla. al revés, Pero claro. bueno, esta también es de la serie romántica y va de una historia de amor de una protagonista que es maestra en una escuela rural. También está ambientada en un poco a las afueras de Lima. No he querido centrarme solamente en Lima porque, bueno, ya lo sabes, yo soy peruana y me encanta mucho hablar de mi tierra después de tantos años Normal. fuera. Tantos años fuera. Y bueno, pues es un triángulo amoroso. Ella se casa porque la hermana un poco la fuerza con el terrateniente de turno, porque también me gusta mucho ese imaginario de haciendas, ¿no? De terratenientes, de esas historias de amor, ¿no? Un poco de ese estilo, ¿no? Y bueno, pues ya aparece un inglés que nos trastoca también aquí el panorama. Así que es una Muy historia bien. de amor, pero también es costumbrista, más o menos, tiene algo de costumbrismo, pero bueno, trato temas críticos, por ejemplo, la infidelidad, el tema del alcoholismo, el tema de, pues, de las mentiras. Es una novela bastante dura, pero bueno, tiene una historia de amor también del fondo. Así que te acabo de decir todos un poco de prisa, pero sería No, esas no, mis novelas. no, claro, pero así la gente sabe un poco lo que escribes. A mí me ha llamado la atención Dime. la de un profundo silencio, por el tema de lo de la protagonista que dices que es sorda. Como yo también lo Sí, soy, sí. entonces esa me parece que va a caer. Mira, Como haya algo que no me guste, te lo voy a decir. te digo, esta, bueno, oye, las críticas constructivas siempre son bien recibidas. Esta novela, de hecho, tuve una lectora que me dijo exactamente lo mismo, que lo que agradeció era que la protagonista empezara. Ella tiene digamos, es sordomuda por un shock emocional, Pero, ¿vale? a ver, Es sorda, una ficción, sordomuda no. sí, sí, pero en realidad es shock emocional, porque en el fondo no lo es. O sea, ella lo que tiene es un shock y lo que no está haciendo es poder, digamos que se quedó como en un trauma y psicológicamente está bloqueada. No es que Mm. ella tenga de nacimiento, sino que es un shock emocional ante un hecho que pasa en la novela, que no la voy a decir, porque ella lo va a ir contando. Ella empieza a decirte qué es lo que le ha pasado, porque su marido, que era muy posesivo, controlador, decide porque él quiere encerrarla, ¿no? Entonces ella te va a ir contando por qué está en esa situación, por qué su marido ha creído algo y qué es lo que ha pasado. Entonces ese choque emocional que empieza la novela va a ir haciendo que ella también, digamos, se madure o evolucione, porque en general en todas mis novelas lo que hay es una evolución del personaje. Ella tiene que Pero como desbloquear tiene que ese, ser, claro, claro. bueno, en principio yo lo pienso así, ¿no? De tiene que haber una evolución, ¿no? A raíz de un acontecimiento, en el caso de ella, un acontecimiento que la marcó mucho, y a raíz de eso, coger fuerzas de donde sea para poder salir de ese encierro y salir de esa situación tan complicada. En general, Mm, todas tienen más o menos esa dinámica. muy bien. Bueno, Urla, pues nos has presentado un poquito las novelas, luego al final del directo tienes 10 minutos para hablar de lo que te plazca, que me imagino que los aprovecharás para promocionarlas. Y ahora vamos a empezar
a hablar del tema de hoy, que es la voz narrativa. Correcto. Yo siempre, antes de empezar con el tema, invito a la gente que nos esté viendo a que, en el caso de que quieran hacerte o bien una pregunta o hablar sobre el tema, pueden conectarse a través de la cámara y le damos paso, o poner un comentario en el chat y los vamos leyendo. Correcto. Y dicho esto, pues empezamos. ¿Te parece? Bueno, me encanta el tema. Vamos a ver. La voz narrativa es algo que el autor, antes de empezar a escribir, tiene que pensar mucho. Y no es algo que salga de forma fortuita, es algo que se piensa, se madura, y como que la novela muchas veces exige una voz narrativa u otra. ¿Tú qué opinas de eso? Porque yo he hablado con autores y me dicen que ellos siempre trabajan, por ejemplo, en primera persona porque les gusta más, porque transmite más, y siempre escriben en primera persona. Yo no estoy de acuerdo en esa afirmación. Hay novelas que considero que están mejor en primera persona, pero hay otras que no, que es mejor una tercera persona. Creo, estando bien escrita, que se puede sacar más o menos dependiendo de la voz narrativa. No sé cuál será tu opinión. Yo te he dado la mía. Y aquí damos Sí. opiniones, que no quiere decir que digamos No, te he verdades. escuchado perfectamente. Bueno, lo primero que es decir que la voz narrativa es una técnica. Entonces, como tal, es una técnica que que cada autor la adecua al tipo de libro o al tipo de novela que está escribiendo. O sea, claro, al ser una técnica, pues también está la descripción de personajes, la propia acción, son distintas técnicas que un autor utiliza, ¿no? Mecanismos que utiliza para crear una novela. Eso es totalmente individual, subjetivo y depende de cada autor. O sea, yo creo que empezando por ahí, creo que sería como la base, ¿no? Decir que es una técnica y que al ser una técnica, cada autor la utiliza como si fuese una herramienta particular e individual. Y entonces tú no estás de acuerdo en lo que yo te digo, que hay veces que, dependiendo de la voz narrativa, para el lector puede ser más creíble o no la historia. Yo este es mi punto de vista, ya te digo que Sí, no. tú dices que depende de la novela, pues yo también creo que depende de la novela. Yo he utilizado, a ver, en la primera persona depende si es una voz narrativa, porque si nos ponemos a ver los tipos de voces narrativas para que la Sí, gente que más o ahora menos sí, ahora los hablaremos. eso, para que la gente se adecue de qué va, ¿no? Yo creo que depende de cada novela. La novela puede que se preste para un tipo de protagonista o narrador y eso hará, porque al final la voz narrativa lo que hace es llevar la historia. Entonces, Exacto. puede ser que esa historia necesite una voz más personal en primera persona, pero claro, la primera persona también tiene su sesgo, ¿no? Porque solamente lo ve Claro. ese personaje. Entonces, por eso también creo que depende de lo que el autor quiera transmitir al lector. O sea, que depende de muchas cosas, ¿eh? A ver, yo también te lo digo porque en mi segunda novela, Una vida entre Julios, yo empecé a escribirla en primera persona y cuando prácticamente la tenía acabada, yo veía que no resultaba, no resultaba. Entonces la reescribí en tercera persona porque vi que ahí le podía sacar mucho más jugo, entre otras cosas, porque había multitud de personajes y me encontraba muy limitada en algunas ocasiones y habían muchas cosas que no se podían expresar debidamente porque esta primera persona, ese protagonista, no era Dios, no sabía todo de todos. Claro. Entonces, ya te digo, me tocó reescribirla. Por eso insisto en que yo creo que independientemente de esa técnica que tú puedas sacarle más o menos partido, a veces la novela es que no te deja. A Claro, no ser, es que claro. es el sesgo que tiene una primera persona. Es testigo de una parte de la historia, no tiene acceso a otros personajes y a otros. Entonces puede ser que la novela, digamos, coge de una pata, pero también hay novelas
novelas que sí se pueden crear en primera persona, incluso en segunda persona, que también es bastante complejo la segunda Es muy persona. difícil, es muy Hablaremos también de la segunda Sí, persona. sí, de hecho vamos a empezar por ello porque existen tres tipos y bueno, el de primera persona, que es en el que estamos hablando, pues vamos a empezar a hablar de lo que significa en primera persona, lo que supone escribirla así y las limitaciones que se pueden presentar. Venga, cuéntame. Pues a ver, en primera persona, a ver, también hay que distinguir que una cosa es la voz del narrador y la voz del personaje protagonista y la voz del escritor. Pues claro, la voz del escritor no necesariamente es la voz del narrador, ¿no? Incluso hay secundarios que pueden ser los testigos, ¿no? O sea, es que es un juego bastante complejo, es una técnica, como hemos dicho. Claro, entonces, en primera persona, tela porque tiene el sesgo. Entonces, el sesgo hace que solamente el lector va a ver la historia desde el punto de vista de ese narrador protagonista. Entonces, ahí es qué es lo que quiere el narrador o el autor transmitir para que el lector se quede, ¿no? Entonces, eso Lo es que como pasa un es que sesgo. en primera persona realmente no hay un narrador. Es Es la misma persona, la voz del protagonista es la voz del narrador. Pero como se puede desdoblar en otros casos, también habría, o sea, por eso lo menciono. Sí. Mira. Sí, de hecho está bastante de moda hoy en día, o por lo menos yo he leído mucho últimamente de últimas novelas publicadas, el que se narre en primera persona con dos o tres voces, Sí, con el fin de poder sí, pero eso es muy saber. antiguo, sí, eso es muy antiguo, lo de que vas por capítulo, ¿no? De que vas poniendo una voz en un capítulo, otra voz en otro capítulo y así vas poniendo, ¿no? A mí, mira, hablando de vampiros, te cuento, Drácula, por ejemplo, está Sí, escrita en primera persona. Y correcto. ahí estás De hecho, la leí hace poco. así. Es que por eso lo tengo tan reciente. Por Sí. eso la tía está reciente, pero era un ejemplo que me acordé a la hora de pensar en voces narrativas en primera persona, me acordé que lo que acabas de decir, ¿no? Ahora pues lo que se hace es poner capítulo de una voz, capítulo dos. Bueno, actual, por ejemplo, lo más actual es Sarah J. Maas con Acotar, que me he leído hace poco y está en la voz de la protagonista, ¿no? Primera persona. A mí, a ver, en una historia como la de Drácula, ¿vale? Que además yo no sabía que era epistolar, me lo dijeron en un directo y a mí es que me encanta la novela epistolar y entonces dije, pues voy a por ella, digo, la tengo aquí pendiente desde el año La María Castaña. Me gusta porque está muy bien escrita, ¿vale? Y constantemente vas avanzando. El problema que veo muchas veces cuando se utiliza primera persona en algunas novelas es que se repite constantemente porque tenemos el punto de vista de un personaje y el punto de vista del otro personaje, pero la escena apenas avanza o avanza muy poco. Es más Entonces, mental, ¿no? También, yo lo que veo es que también hay mucho diálogo interior. O sea, lo que ahora está muy de moda es que leyendo, pues por ejemplo, Acotar, o sea, lo que se hace es mucho la voz interior de la protagonista, ¿no? Entonces es como, quizás la acción avance más lenta porque al final está transcurriendo más en los pensamientos que en la acción, ¿no? Puede que eso haga que tú te estés centrando en más lo que ella piensa, porque es como si estuvieses dentro de su cabeza, ¿no? sí, de hecho hay muchos autores que por eso les gusta la primera persona porque dicen que como que se empatiza más con el lector porque transmite mejor. Yo Yo también, tampoco estoy de bueno, acuerdo en eso, no, pero yo bueno. tampoco sé. Te iba a decir, sí, mira lo que está diciendo ahora Mercedes, el flujo de conciencia, exacto. Lo que en realidad creo que muchos hacen en primera persona es más bien el tema del monólogo interior, el tema de los pensamientos, de todo lo que ese personaje está sintiendo, porque claro, al estar sesgada su visión del exterior, ¿no? Porque está sesgada, ¿cómo manejas eso, no? Tienes que buscar otras formas de poder continuar la historia, ¿no?
Mm. En Drácula, por ejemplo, no pasa eso. Está muy bien escrita porque no hay flujo de conciencia, no hay tanto temas de pensamiento, sino es más bien como cuando vas a la policía y vas contando todo lo que ha Claro, pasado, ¿no? es que al ser epistolar, Sí, entre los diarios, las cartas, claro, lo, lo, lo que tú dices, como si te lo estuvieran contando, no es que te lo están contando, te están leyendo lo que había pasado, sí, sí. verdaderamente. Bueno, vamos a la segunda persona, que es de las más difíciles La más difícil. y, o la más difícil, efectivamente, y, y, y hay pocas novelas escritas así. Bueno, Bueno, el tema epistolar, lo que acabas de decir, se utiliza la segunda persona. Por ejemplo, en el tema de vampiros, que a mí me encanta, la novela de Bram Stoker está dentro del género de gótico. Y el uh-huh, género gótico era epistolar. Entonces, se hablaba a una persona, que era la que estaba leyendo la historia, ¿no? Entonces, justo, yo ayer he terminado Carmila, que es de Sheridan Le Fanu, que también es un relato de la vampira Carmila, está escrita en la segunda persona. O sea, ella va contando a través de cartas a una persona que no sabemos quién es, pero le está hablando de tú y le va contando toda la historia, sesgada porque está en primera persona, pero dirigida a un tú. uh-huh. Magistral, ¿eh? Te lo recomiendo, es muy cortito y porque es una segunda persona, epistolar, es una historia en donde la protagonista hay momentos en donde ve que su padre se aleja para hablar y no tiene acceso a esa conversación. Ahí hay un Claro, sesgo, claro. hay un sesgo. A mí esa novela, o sea, es muy cortita, pero sería un ejemplo de la segunda persona. Luego también aquí leí una que se llama Aura de Carlos Fuentes, que es un mexicano. Al parecer la consideran como una de las mejores narrativas en segunda persona. No la he leído, te digo lo que estaba buscando y que la consideran. Se llama Aura de Carlos Fuentes, que es como de novela de No lo misterio. conozco, no Lo lo conozco. consideran del siglo XX dentro del género del tú. Así que habrá que buscarla. Habrá que leerla, exactamente. Habrá que leerla, sí, sí, sí. Y vamos a la madre de todas, que Mercedes estaba diciendo, el modo omnisciente, En la correcto, tercera persona. la tercera persona, que lo sabe todo, absolutamente todo. Eh, Hay gente que no le gusta, por lo que hemos comentado antes, porque como dicen que se transmite menos. Yo estoy totalmente en desacuerdo. Yo pienso que se puede transmitir incluso más. Yo Otra escribo cosa es, en tercera persona omnisciente, sí, sí, totalmente de acuerdo, porque yo creo que se puede plasmar, porque como sabes todo, efectivamente, pensamientos, emociones, o sea, pues plasma muy bien. a mí, a mí me gusta porque te da pie a contar absolutamente todo y no estás, claro, limitada, o no metes la pata, porque digas lo que digas está bien dicho en el aspecto de que este narrador lo sabe todo. Y yo normalmente, bueno, de hecho, solo la última que tengo publicada es la única que tengo en primera persona, el resto las tengo todas en tercera persona. Pero porque en esa novela lo requería, lo Ah, te iba, requería. te iba a preguntar por qué en primera persona. Pues porque es una novela en la que las protagonistas son la abuela y la nieta y están contando, la abuela le cuenta su historia a la nieta y van pasando, bueno, está narrada en dos tiempos y va pasando, una otra va contando sus peripecias porque está así un poco trona, que decimos por aquí, y la otra le está relatando toda su vida. Y esta me vino muy bien, yo creo que la he sacado bien y me vino muy bien en primera persona, que es la primera y única que tengo con esa voz narrativa. Pero me siento más cómoda, me gusta más y creo que es más bonita a la hora de poder definir todo desde el punto de vista de un narrador omnisciente que, no sé, a través de mí,
que yo tengo estos puntos de vista y entonces lo veo todo desde mi perspectiva. No puedo ponerme a ver las cosas desde la perspectiva de otra persona. Entonces, a mí me gusta más la tercera persona, la veo como más completa. Pero bueno, eso ya Sí, va a sí, gusto. sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, bueno, lo que he dicho al inicio de todo es que al final es subjetivo, la técnica que cada uno quiera usar y la que se siente más cómodo, incluso la propia historia es la que puede pedir este tipo de narrador, como tú mismo acabas de decir, en tu novela de primera persona requería quizás ese tipo de voz, ¿no? Pues al final yo creo que si tú sabes que la historia te puede llevar por un camino u otro, quizás la voz es la que toca para esa historia, ¿no? Yo escribo me siento, eso es verdad. Me encanta saber todo. Me gusta que también el lector sepa, Claro, es que hablas con el sepa, lector. claro, exacto, es el lector el que está en constante momento, ¿no? Con el narrador, ¿no? Entonces me gusta que sea el lector el que vaya también sacando sus propias conclusiones, porque claro, mientras el personaje va actuando, no necesariamente que tiene que ser una actuación correcta, ¿no? Claro, Entonces el lector, como ya sabe cómo es su personaje, cómo es emocionalmente, cómo actúa, ¿no? Entonces dices, oye, quizás eso también, hablando de eso, también podría ser una forma de pillar a un autor. ¿Por qué? Porque si el personaje está bien definido, no tendría que actuar de un modo raro, ¿no? no, Se supone que el personaje es una persona, ¿no? claro. Al final, o sea, ponemos un ejemplo. Pues es muy tímido, muy reservado y de repente le pones a hablar delante de todo el mundo. Dice, oye, el lector se puede quedar como, perdona, me habías dado a entender que era tímido, que era reservado y de repente me lo estás actuando de otra forma. Mm, También está bien porque al final puedes pillar, ¿eh? O sea, pillar ciertos comportamientos de donde no está bien explicado un personaje. Correcto, claro. A ver, los personajes, para mí lo más importante a la hora de escribir son los personajes. Si los personajes están bien construidos, creo que es difícil que te equivoques porque, bueno, tienes que tener una trama, obviamente, pero Sí, si los personajes están bien construidos, todo va solo, va fluido, porque el otro día leía una reseña y hablaban de personajes que no le habían resultado creíbles, porque no es normal que una mujer de 80 años hable como una niña de 10 con esas expresiones, claro, esas cosas te chocan mucho. Entonces yo creo que si un personaje está bien construido, la novela ya va muy bien encarrilada. Luego sí, ya sin meter la pata, ya, claro. bueno, eso ya es otra Claro, cosa, pero eso es porque no está bien definido un personaje, ¿no? Claro, eso es que, como te he dicho al inicio, son las tres técnicas básicas, ¿no? La voz narrativa, descripción de personajes y la acción. Entonces, son tres cosas que tienen que estar muy definidas en una novela. O sea, son tres cosas claves y básicas para que una novela salga adelante. Entonces, en cuanto a la descripción de personajes, es que el personaje tiene que tener una base, un pasado. En el caso de mi novela última, como era en época antigua y estaba en Lima, el inglés, por ejemplo, que aparece, tú dices, ¿de dónde sale un inglés en Lima, no? Pues había que hacerle un pasado familiar, un pasado de infancia, ¿no? Para que todo eso el lector sepa qué hace ahí. O sea, hay que claro, situar al personaje y claro, ahí es el omnisciente, ¿no? Hablando de voz narrativa, en donde te está explicando su pasado, tanto de familia, su pasado de la infancia y todo eso hace que él actúe de una forma, ¿no? En este caso es muy apasionado, muy efusivo y impulsivo, ¿no? Y eso también lo ves en los diálogos, ¿no? Los diálogos claro. reflejan mucho el personaje. Tiene que ser así, ¿eh? Tiene que ser así porque si tú has definido, por decir algo, un personaje de muy poca cultura, que apenas sabe hablar, no puede utilizarte
esternocleidomastoideo, es una conversación así sin más, claro. Claro, claro, Ahí, tienes que tener de acuerdo a la base de ese personaje, incluso las acciones, ¿no? ¿Qué pasa de eso, ¿no? Que lo que acabas de claro, decir, oye, esa acción no le corresponde o no me parece que esta persona, pero puede que el lector no haya visto que realmente también puede pasar, que quizás el personaje está actuando de acuerdo a la forma de ser de que el autor le ha puesto, ¿no? O sea, puede que sí, esa pero tiene que forma de estar actuar. justificado. A ver, lo que no puede hacer el lector o sea, el lector tiene que ir guiado, lo tienes que llevar de la mano. Lo que no puede hacer, como me sucedió en una ocasión, que yo decía que un personaje me había parecido de una manera y la autora me decía que no, que es que, y entonces me contaba todo y ya, pero eso no está en la novela, y como eso no está en la novela, yo lo he visto de esta manera. Y me discutía y me decía, no, pero es así por este motivo, ya, pero no está en la novela. Si No, no no, está en la eso, novela, yo lo veo a mi manera. claro, eso aparte, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Porque cuando tú publicas un libro, el libro va solo. O sea, ya Claro, claro, tú lanzas el libro y es como una persona, ¿no? Tú no puedes ir justificando a cada lector porque has escrito claro, una cosa u otra cosa. O sea, al claro, final el libro va solo y actúa solo y ya tú ya no eres responsable de eso y tienes que entender que cada lector va a tener una interpretación. Te puede servir efectivamente. te puede servir para otros libros, mejorar, pero para ese ya, ya No, está. no, no, claro, claro. Pero yo te lo vengo a decir en el aspecto de que tiene que ser coherente su forma de hablar, de comportarse y de todo. Y si no está bien explicado de una manera u otra, o a través de diálogos, o a través de descripción, o a través de cualquier otra técnica, eh, se te va se te va a ir de las manos. Tienes que tenerlo todo que sea coherente. Claro, mira, Habrá una gente cosa que no lo que, verá, pero habrá gente que sí que lo verá. claro, eso ya son las interpretaciones, ¿no? Pero mira, Efectivamente. caso curioso, ahora también, ¿qué pasa? Que hay mucha crítica literaria, ¿no? Y hay de construcción de novelas, ¿no? A nivel de género, sobre todo en novela antigua, ¿no? Y me ha pasado me encanta, me ha pasado justo con Carmila, que toda la novela ella está en un diálogo interior, ¿no? De lo que le está pasando, de lo que todo el rato de qué miedo de esta chica que me está haciendo esto, no sé qué, pero todo muy intenso, muy intenso, muy intenso. Pero al final de la novela, el autor, que es del siglo XIX, la retira, aunque sea en primera persona, para que sea el padre del Salvador. Entonces, en ese momento, ella, aunque sea en primera persona, habla como, como ya no tan intensa, porque el autor le quitó esa parte para poder dársela al Salvador hombre. Ya, bueno. Claro, o sea, y siendo un gran relato clásico, 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 pero luego está eso, ¿no? Que también puede que nuestra propia estructura social influya, aunque sea inconscientemente, ¿no? En esta voz narrativa omnisciente, ¿no? Por supuesto. De hecho, hace poco leí una reseña de un libro, no recuerdo, bueno, no me acuerdo del título, sí que me acuerdo del autor, pero una de las cosas que criticaban es que el narrador, había un momento en que era el autor y como que opinaba y imponía sus criterios. Eh, entonces la crítica no era del todo favorable en cuanto a eso, como que te estaban aleccionando. Tú como lector tienes que, el narrador te expone unos hechos y tú ya sacarás tus conclusiones. Igual empatizas con el asesino porque te gusta más su rollo, yo qué sé. No, por eso te decía que hay que distinguir la voz del escritor, la voz del narrador, Claro. ¿no? Que es que hay que La del distinguirlas. escritor, si es un narrador, yo creo que no tiene que aparecer. No. El escritor, yo en una novela además me dio gracia porque me vino una lectora y me dijo, pero qué machista eres. Me lo dijo así. Ni Me tú, digo, no soy yo, ¿no?
Claro, digo, a ver, digo, es ese personaje, ¿eh? Que yo no opino Ya, así, pero me dio bueno, y las gracia, de misterio, y las de terror, y las que escriben claro, crímenes, las asesinas, claro, claro, serían todos unos asesinos, ¿no? Sí, sí. y me dio gracia porque digo, a ver, digo, pero es que ese personaje, digo, ese personaje tiene 65 años, es de otra época y sí, es machista, pues como era mi padre, coño, que lo he reflejado a él y ya está. Que tenía que ser así, sí, sí, sí. Claro, es Claro, que, pero no te hacen esa pregunta, típica pregunta de ¿qué hay de ti en las novelas? no es, sí, de hecho, de hecho en la última novela, que mi hermana se quedó así un poco, porque estaba nervioseta y estaba en la puerta antes de la presentación y me encendí un cigarro y fumas mucho como Lola. Y yo digo, uy, joder, digo, en A esa ver época si, a ver si. fumábamos todos. Pero es que luego llegó mi hermana y le digo, uy, tú eres Menchu, ¿no? Y mi hermana, Menchu, yo no me llamo Menchu. Y luego cayó, dice, me han puesto como que soy tu hermana. Y durante toda la presentación no paraban de agobiar con que si éramos nosotras o no éramos nosotras. Sí, sí, mucho. No, sí, sí, a mí me suelen preguntar eso, me suelen preguntar si hay algo en mí, si hay algo biográfico, ¿no? Si hay algo, pero bueno, inconscientemente puede ser, ¿no? Inconscientemente puede que quieras o no dejar algún mensaje, ¿no? También, por ejemplo, en mi caso, todas mis protagonistas, que yo empodero mucho a la protagonista femenina, quizás tienen algo de mí, ¿no? Esa A ver, sensación de mujeres así empoderadas, quizás tenga algo de mí. yo creo que siempre ponemos algo nuestro. Yo creo que Sí, inevitablemente siempre sale algo tuyo o de alguien cercano a ti o algo. Eso es, yo ya te digo, inevitable, porque a fin de cuentas tiras un poquito, por más que quieras hacer una cosa, siempre tiras un poquito en algún personaje, siempre pones algo de ti. claro. Pero, pero claro, pones algo de ti, algo de tu madre, algo de tu padre, algo de... Y al final es un pupurri de gente de lo que más te gusta de ellos o de lo que más te disgusta, dependiendo de lo que necesite el personaje. Pero la gente cuando te pregunta es como que te están viendo, como que, Sí, como que te están viendo. sí, Y sí, a, sí, a sí, mí sí. eso me da gracia porque, bueno, yo es que me río un montón, en ese aspecto me río un montón. Sí que es cierto a ver, que Hosmore comenta que escribes un libro y se lo das a la psicóloga en plan, aquí tienes a trabajar. Bueno, bueno, o sea, se vuelve loca. O sea, yo, por ejemplo, tengo uno de vampiros. Bueno, la psicóloga le da el chungo. Porque, bueno, eso me suelen preguntar. Si creo en vampiros, si creo que realmente existen los vampiros, ¿no? Porque como juego mucho con el rollo de la realidad o no, hombre, Pero por bueno, eso es supuesto. porque has llegado al lector al punto Sí, que a lo me mejor el dice, me lector no lo preguntan. cree, pero dice, esta tía se lo cree. O sea, lo has hecho bien. No, me lo han dicho varias veces y yo, no, claro que no existen. Tengo como que, hombre, que no existen, ¿no? Pero sí, o sea, es como, digamos que es una línea fina, ¿no? De que puede que estés inconscientemente de alguna forma o puede que no. O sea, es que al final, a mí lo que me pasa es que sí me gusta, digamos que me gustan ciertas cosas y las puedo escribir. A mí me gusta mucho el siglo XIX, entonces el tema de la revolución femenina, ¿no? Al principio del siglo XX, todos esos cambios, esas revoluciones, eso me encanta. Entonces sí puede ser que utilizo esa época para narrar mis novelas. Digamos que sí hay partes, ¿no? Pero luego ninguna historia es mía, o sea, yo no me pasa lo que le pasa a las chicas, yo no me caso, ni soy alcohólica, ni todo lo que le pasa. Digamos que ese lado no, ¿no? Claro, Digamos, ¿no? te sientes cómoda en esa época, la sabes transmitir y hasta ahí. Tampoco has vivido esa época, ya está ahí. No, exacto, exacto. Yo no he vivido esa época, ¿no? Pero me encanta mi visión, precisamente que algo habremos avanzado, yo creo, a nivel de políticas de igualdad o lo que sea.
para que te choque esa época, ¿no? O sea, obviamente hay cosas que se pueden mejorar, ¿no? Pero cuando yo miro atrás, me encanta esas revoluciones y me encanta que sea un lector, el del siglo XXI, que cuestione este tipo de historias, ¿no? Y que sea su visión de ahora, ¿no? Lo que tú decías antes, estamos guiando al lector, ¿no? O sea, sí creo que hay una guía inconsciente Sí, pero encubierta, ¿entiendes? quiero decir. Sí, No sé si me sí, has oído, pero está la traca encubierta. Una cosa es que, y luego cada uno interpreta de una manera, porque a también. mí me ha sucedido. Yo en mi primera novela, eh, yo la enfoqué, bueno, toda está enfocada como autora desde el punto de vista femenino. Y la víctima, víctima y protagonista, un personaje femenino. Así es como yo la he escrito. Hasta que un amigo mío que la leyó me explicó, me razonó, y tenía toda la razón, que las víctimas son las dos. El protagonista masculino y el protagonista femenino. Y los dos las pasan canutas. Y me lo razonó todo y dije, pues tienes razón. Y, y yo no la había escrito así. Quiero decir, yo no la había escrito pensando así. Sin embargo, me lo razonaron y tenía toda la razón y le saqué muchísimo más jugo a Bueno, esa, a eso esa es la novela. crítica literaria, ¿no? Yo estoy segura que el Quijote, o sea, Cervantes dice, yo no dije eso, porque le han hecho 40 másteres, 40 doctorados, 50.000 estudios. Seguramente Cervantes diga, yo no escribí todo lo que me acaban de decir, pero es que es verdad, o sea, te ponen a analizar o sea, ¿no te ha pasado cuando has estudiado en la universidad o en el colegio unos estudios de crítica literaria a veces súper profundos? ¡Hala! Unos Estamos en estudios, fallas. sí, me encanta porque es como todo muy surrealista. Que no, será porque he dicho Cervantes, a ver si Cervantes estaba por ahí dándose a que está aquí. Estabas comentando lo de cuando estás estudiando que te montan ahí, que a lo mejor Te tú lo montan lees y unas lo ves mucho críticas, más claro, sencillo. una deconstrucción total, o deconstrucción de género, de historia, porque ahora también la historia se está deconstruyendo, ¿sabes? De novela, los estudios postcoloniales que le llaman, que dices, madre mía, o sea, yo creo que el escritor o la escritora ha dicho yo no vi más allá, yo no he visto tanto, ¿no? Es posible. Mira, Mercedes comenta que tiene que haber mucho de la época de los escritores y de su vida. Las novelas clásicas se explican siempre teniendo muy presente la época y entorno de los escritores. Y Sí, Hosmur dice que eso de la interpretación es muy cierto. Recuerda que hace años se dio mucho el debate de si la interpretación de los lectores tenían la capacidad de darle vida a la historia. Y había autoras que se enfadaban cuando un lector entendía a cierto personaje a su manera. Eso es lo que yo comentaba antes, Hosmur, que se me justo, justo, enfadaba. justo. Pero lo Se que ha me dicho enfadaba Mercedes porque tiene, yo veía un personaje, me lo invento, ¿vale? sí, Pero yo lo veía tontolada y ella me discutía que no, yo, pero es que es tonto, es que la forma y tuvimos una pequeña discusión que al final le di la razón porque digo, yo no voy a reñir ya, con nadie. sí, ya que Pero me tampoco quieres molestó, discutir. me molestó porque yo soy libre de interpretar como Sí, yo vea y sí. como yo lea. Es que tú a lo mejor lees una de mis novelas y consideras que el personaje que para mí es el más bonito, tú lo ves Y no, horrible. Bueno, sí. pues es tu punto de vista, en arreglo a tu forma de pensar, en arreglo a E- tus circunstancias. Es exacto, exacto. Es que eso, a ver, eso también influye, ¿no? Lo que ha dicho Mercedes es verdad que antiguamente lo que se hacía era hablar del entorno en el que se estaba, ¿no? Si tú vivías en la campiña inglesa, pues seguramente escribirías sobre la campiña inglesa, ¿no? O sea, se centraban más en el ambiente en el que estaban, ¿no? Hoy en día ya no tanto. Bueno, y hablando en cuanto a los lectores, pero una cosa también que para mí creo que un escritor es buen escritor es cuando lo que ha querido decir se ha entendido. Claro, Que eso también es importante. Yo entiendo que cada lector puede tener una interpretación, pero más o menos hay una línea general, hay una claro, idea general totalmente. de la novela, ¿no? Entonces, un buen escritor es que la idea que tiene se ha transmitido para que el lector como línea general haya Correcto. entendido la idea.
Otra claro, cosa es el empatizar o no con los personajes de una forma, o verlos, ¿no? Ahora, por ejemplo, el tema de Megan Maxwell acaba de sacar los protagonistas de su película, van a ser una película de una de sus novelas, y claro, hay gente que la ha puesto a parir porque no es el personaje como uno se lo imagina, pero claro, tú te puedes imaginar de un modo, la de otro lector de otro modo, claro, al final claro, todos tenemos una visión. claro. Mira, yo en su época no vi la serie de Un tiempo entre costuras Ah, porque yo me había montado mi historia con los personajes, la tenía recién leída sí. y digo, es que me los ¿Y van no a la viste? estropear. ¿No No, viste no la quise ver. cómo se Luego me llamaba la dijeron, actriz? no me acuerdo, luego me Yo sí la dijeron vi. que estaba muy Sí, bien ambientada y era muy fiel al yo libro, porque era una la he serie, visto. verdaderamente. Sí. Pero yo la tenía recién leída y dije, yo no, digo, me la van a destrozar. Me van a No. destrozar, los personajes me van a destrozar y no la vi. Luego me han dicho que no era una película, era No, no, una yo la serie. vi, yo hice igual que tú. Yo leí la novela y me vi la serie. Y te digo que sí, yo sí vi a la actriz, que ahora no me sale el nombre de la chica esta. Yo sí la vi. Sí, Era ella, era la protagonista, ¿eh? O sea, ahí creo que han acertado, pero claro, lo que hemos dicho, cada lector puede tener una interpretación de claro. lo que, del físico del, aunque tú como voz narrativa omnisciente, ¿no? Si nos ponemos en omnisciente, has dicho cómo es su pelo, cómo es sus ojos, Da cómo es igual. su forma de pensar, porque sabes todo, ¿no? El dios, ¿no? De todo, ¿no? Y claro, luego ya el lector, pero lo que te digo es que hay que recalcar siempre de que la idea central sí es importante que el lector la entienda. Totalmente. Yo, cuando alguna vez en alguna Adriana novela, Ugarte, Adriana Ugarte, gracias. cuando en alguna novela, cuando las paso a lectores cero y a lo mejor me dicen esto tal cual, yo siempre digo, yo he querido poner esto, si no lo has entendido así, es que está mal escrito perfectamente. Y claro, y hay que reescribirlo, porque si no, no han visto lo que yo quería poner, obviamente está mal escrito. A ver, Mercedes comentaba que cuando analicen nuestras novelas dentro de 100 años se hablará principalmente de nuestra época, vida y episodios importantes de nuestra época. A ver, Cela, creo que lo digo bien, Cela decía que un escritor tiene el deber de ser cronista de su época. Bien dicho y por el... Pero, como que tenemos que... Sí, a ver, si escribes del pasado, escribes del pasado, pero Claro, si escribes de... depende quién, ¿no? O sea, es que claro, ahí Claro, Cela hablaba, sí, pero claro, entiendo que si tú eres contemporáneo, pues sí, tú escribes claro. contemporáneo, entiendo que tienes que contarlo. Mercedes dice que cree que nuestras criaturas tienen identidad propia más allá de lo que hayamos contado. ¿No os ha Claro, pasado son leer personas. algo que habéis escrito y os quedáis asombrados de lo que os inspira esa lectura? Y lo habéis escrito vosotras. Y A mí lo, luego, o sea, sí, claro, a mí lo que me sorprende es que a veces el personaje va solo. Pues sí, es verdad que sí, si el personaje está bien escrito, si tú vas haciendo la acción, ahí incluso, aunque tú seas mapa, ¿no? Si nos ponemos en plan escritor mapa, ¿no? De que tú tienes una escaleta, tú tienes una descripción ya de todas las acciones, de todos los personajes, de todos, ¿no? Los capítulos, pero también puedes derivar a brújula precisamente porque ese personaje te está llevando por una zona en donde dices, mira, pues es que me estoy distrayendo con las vallas, perdón. no, no pasa nada. Yo es que estoy muy habituada y Claro, bueno, y es yo que los aquí en críos de Madrid, esta falla son unos pesados, se pasan la vida con los no, petardos. Lo que pasa es que a no, mí me pero gusta. que no está bien que haya fiesta. Pasa que, claro, no estoy acostumbrada, vivo en Madrid. Lo que pasa es que no estáis acostumbrados, pero sí, aquí cada dos por tres. Y, Pues no, nada, es que tú redirígeme, si me ves que me voy. no pasa nada. Vamos a ver. Así resumiendo un poquito, para a la hora de buscar una voz narrativa, hay, hay que tener en cuenta, tú me dices si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo y me lo desarrollas un Vale, poquito, ¿vale? Hay que tener en cuenta de quién trata la historia. Una de las cosas que hay que mirar bien. mm, exacto, ¿de quién trata la historia? Claro, si es que, bueno, ¿de quién trata la historia? ¿A qué te refieres? ¿De quién la trata y cómo la contaría esa historia? Claro,
es que ahí yo creo que depende del fin del escritor, ¿no? Por ejemplo, una novela policíaca puede que en primera persona sea buena novela, porque te está dejando muchas cosas que no ves, ¿no? Como lector, ¿no? Te puedes decir, porque solamente está el testigo, ¿no? De eso. Es como cuando, pues lo que hemos dicho, vas a la policía, como el caso de Drácula, está contado, pero como hay varias personas, ¿no? En este caso de varias personas, al final la historia va cogiendo y se va englavando toda, ¿no? Entonces, ese es el fin del escritor. El fin del ¿Y escritor era eso. piensas que también es importante para elegir una voz narrativa tener claros quiénes son los personajes principales, cuáles son sus personajes, sus personalidades y cómo actúan? Y eso puede ayudarte a decidir a la hora de elegir esa voz narrativa. ¿Eso cómo lo ves? Eh, bueno, claro, se supone que aunque la historia esté en primera, en segunda o en tercera persona, el escritor lo sabe todo. Mm, Da igual luego la técnica, ¿no? Se supone que tú lo sabes, si no sería un poco desastre, aunque sea en primera persona. Pues se supone que el escritor ya sabe todo, aunque yo creo que ya eres omnisciente antes de escribir. Es verdad, ¿no? O sea, luego ya es la técnica que utilices lo que jugará el papel en la historia, pero tú ya lo sabes de antemano. Tú eres omnisciente total, ¿no? Entonces ya luego tú... Es que depende de lo que tú quieras generar correcto, en el lector. El efectivamente, fin. porque la otra pregunta que te iba a hacer es, por un lado, eh, ¿en qué estado de ánimo quieres que se encuentren tus lectores al leer? Eso puede, no, a ver, a la hora de elegir la voz narrativa, como que estén como más implicados. Si estamos hablando a lo mejor de un drama muy fuerte, una persona que te lo está contando en primerísima persona y está abriendo su corazón, a lo mejor de cara al lector, el lector empatiza más. Eso es, y piensas que va a llegar más, como que va a sentir más el lector que si lo haces con un narrador omnisciente. Bueno, creo que lo que ya hemos más o menos resumido, no, ¿no? O sea, entiendo que tú en primera persona puedes... A mí hay novelas en primera persona que me terminan aburriendo precisamente porque le dan mucho al coco. O sea, la rayada del cerebro llega un momento que también dices, no, mujer, pasa página, Céntrate. céntrate, ya venga ya, ¿no? O pasa página, literalmente, pasa página. Un juego de Vive, vive, palabras, ¿no? hija, vive. Venga, reacciona un poco. Claro, ese es el tema, ¿no? Que como en la primera persona te está generando en donde hay mucho de voz interior, tienes que tener mucho cuidado que eso no derive en que el lector se aburra. Porque el lector sí se quiere implicar contigo, sí quiere entender tu sufrimiento o tu alegría porque está empatizando con ese personaje. Yo creo que nos pasa a todos los lectores. Todos queremos empatizar con esos personajes. Todos al final queremos, si no es vivir su vida o sentir algún tipo de emoción. Entonces, claro, el narrador omnisciente a mí me da la capacidad de atraer al lector en varios sentidos, ¿no? O sea, si me explico, ¿no? De que no solamente a nivel de un diálogo interior, sino que al tener yo la capacidad de enseñarte al lector varios tipos de protagonistas o de personajes, puedo generar en ti más emociones porque te estoy enseñando la visión de distintos personajes, ¿no? Yo, yo también opino así, sinceramente. A mí, ya te digo, creo que puedo sacar mucho más jugo con una tercera persona donde puedes decir estaba desgarrada por este motivo, el otro la miraba como si fuera una loca, esa mirada a ella le complicaba, no sé, me la acabo de inventar, Sí, pero no, no, está estás, bien. pero estás diciendo el porqué de una cosa, cómo se siente y creo que el lector lo ve, creo que el lector se lo puedes mostrar mejor.
Bien. Sí, bueno, ese es el fin, ¿no? El fin es qué es lo que tú quieres transmitir, cuál es la idea Exacto. central de tu novela, qué es lo que quieres decir y ya de acuerdo a eso llegar al lector, sea de la forma que sea, pero en realidad cuando uno lee, yo creo que cuando uno lee un libro hay una parte muy emotiva, porque el arte en general está lleno de emociones. Entonces no estás leyendo un tratado, o sea, una carta de Hacienda. Eso no es un texto literario, ¿no? Eso El sí puede susto. serlo, ¿no? Pero de Puede terror. ser un susto de terror. La carta así de terror. Pero en general son textos donde la literatura juega con el papel de las emociones de los lectores, ¿no? Entonces, Mm. tú tienes esa capacidad, porque yo creo que los escritores tenemos una gran capacidad de empatizar, de crear emociones, de ser omniscientes, de ser no dioses, porque no quiero que parezca narcisista, pero sí creo que tenemos una gran capacidad de poder transmitir emociones, ¿no? Y eso es lo bonito de la literatura. Para mí la literatura radica en que yo me emocione con una historia, da igual el tipo de emoción que me quieras transmitir, pero qué bonito es eso, ¿no? De saber como escritora que ha llegado la historia, que has transmitido bien, correctamente y que la gente tenga el feedback contigo de decirte me ha llegado la historia, ¿no? A ver, Hosmur nos dice, pues fijaos que yo creo que la primera persona tiene la ventaja de que, aunque estés describiendo un lugar o escena, tiene el plus de conocer el propio personaje al ser él quien lo explica. Sí, pero el omnisciente también. Claro, el omnisciente también. El omnisciente sabe exactamente lo mismo. La diferencia con la primera persona es el sesgo que tiene en la acción. Mm. Y él añade, y si dotas al personaje con un tono poético, jocoso u otro, engancha al lector porque lee las palabras del personaje y lo conoce también a través de sus expresiones. Yo es que aquí, Hosmur, digo lo mismo que acaba de decirte, Urla. Eh, a través de los diálogos, tú, aunque estés trabajando en una tercera persona, muestras todo eso Sí. del personaje. Yo, a ver, lo hemos dicho al principio, cada autor se siente más cómodo en una u otra. Todas son válidas, aquí no se trata de decir ni cuál No, es mejor claro. ni cuál es peor, Exacto, exacto. pero hemos coincidido las dos en que nos gusta más la tercera persona, por eso lo decimos, pero vamos, que todo es válido. Y yo creo que se puede trabajar en las dos. Sí que es cierto que, bajo mi punto de vista, hay un poco más de limitación en la primera, porque no puedes hablar si estás hablando con tu padre, de lo que piensa tu padre, cosa que en la tercera puedes perfectamente decirlo. Pero salvo eso, el describir al personaje, yo creo que va un poco al gusto de los autores y, como muy bien estás diciendo, tiene sus pros y sus contras, Sí, efectivamente. Pero depende del escritor al final, ¿no? Es sí, depende de lo que él quiera transmitir. y de cómo se sienta más a gusto escribiendo. Claro, Porque, claro. porque yo, por ejemplo, creo que en una primera persona como que me cuesta más. Me cuesta más porque me tengo que callar muchas cosas que no las puede saber mi personaje. Entonces a mí me cuesta más. Sin embargo, hay gente que se lo ve hecho. Influye también el estilo de cada uno a la hora de transmitir. Como escribimos, pues nos cuesta más a lo mejor una voz narrativa que otra, Bueno, claro, en pero el todas caso son de la válidas. primera, claro, en el caso de la primera persona, no solamente no sabes lo que piensan los demás, sino que no sabes lo que pasa fuera de tu visión. O sea, tú, Claro. no, tú estás en una sala y no sabes si cuando sale tu padre, tú no sabes a dónde va, no sabes si eso repercute o no en la historia, o sea, tú tienes una visión sesgada, el tema es eso, es la visión Mm. sesgada, pero como he dicho, Sarah J. Maas, que está súper de moda, que es una escritora que ahora bestseller y todo, con la serie de Acotar, la hace en primera persona.
Entonces, Mm. es interesante porque son 700 páginas, 800 páginas, que son sus libros en primera persona. Y es interesante porque te estás enterando absolutamente de todo. De todo. Es increíble. Por eso al final es la técnica que tiene que ser muy bien hecha, que te sientas cómoda con esa técnica, que logres el objetivo que quieres transmitir al lector. Es muy válido a la primera persona, porque al final, Sí, si lo sí, haces sí. bien, que es lo que importa, ¿no? Hacerlo bien. Hacerlo bien y llegar. Se trata Depende del de eso, de género. hacerlo bien Del, y llegar. pone que depende del género. No creas, mira, Sarah J. Maas es fantasía. Al final, No, yo no no. creo, no creo que el género. Yo he leído incluso novela histórica en primera persona, pero novela histórica, Sí, no ficción histórica. sí. Y los autores han sabido meterse en la piel de ese personaje, tal y como ellos lo ven, obviamente. Si murió hace 800 años, difícilmente lo han conocido, tal y como ellos lo ven en arreglo de historia, y está narrada en primera persona y muy lograda. No creo, yo creo que es más la habilidad del escritor. Bueno, una polémica que te voy a contar, que salió hace poco, que me parece muy interesante, es la polémica de que si los hombres saben escribir, si la protagonista es femenina. Eso es una gilipollez. Pues ha habido una gran polémica, sí, es que la hay, Eso es la una hay, gilipollez. de que A ver, se cree que los hombres no pueden escribir personajes femeninos. entonces las mujeres no podemos escribir personajes masculinos. Claro, entonces la polémica es de que si hay un inconsciente de que no sabes transmitir o no, si tú eres un escritor hombre sobre un personaje femenino. Ha habido polémica estos últimos meses en relación a... Y mira, te voy a contar un caso, no me acuerdo el nombre del escritor, es un escritor de terror que escribía, bueno, escribe terror bastante fuerte, ¿no? Entonces, una lectora le dijo en una reseña que no se sentía identificada con la protagonista, de que él como escritor hombre no había logrado transmitir lo que era una protagonista femenina. Bueno, El hombre se lo tomó, la anécdota es que el hombre se lo tomó súper mal, cosa que no estoy de acuerdo con la forma que se lo tomó. Es que, ¿sabes lo que hizo? Cogió y era una sola reseña, o sea, mira la cantidad de reseñas que hay, ¿no? O sea, una reseña de una chica, le escribió un libro entero a la chica de terror, en donde la mataban, la torturaban y le hacían de todo, y se lo dedicó a ella. muy Entonces, bien. la reacción del escritor no es la Fatal, correcta. para nada, para nada. Es una A ver, anécdota a raíz del tema de la polémica de si los hombres yo, pueden ser narradores. yo esa afirmación veo que es una gilipollez. Total. Yo creo que sí, porque Sí, una sí, cosa es sí. que lo sepa, o sea, que haya gente que lo sepa hacer o no lo sepa hacer, pero de ahí a generalizar, para nada. Hosmur comenta que a él le dicen mucho que si no leyeran su nombre jurarían que escribe una mujer. Mm, es que claro, si lo haces bien, no sé cómo decirte, no veo yo que Claro, veo una pero ha gilipollez y un habido, ha absurdo. habido polémica este tiempo, y te he dado una anécdota de un escritor que se tomó mal este tipo de polémicas, pero la ha habido. A ver, hay escritores de todo tipo y hay algunos que no admiten las críticas y solo quieren críticas buenas. Y tú misma lo has dicho al principio del directo, que en el momento que escribes un libro, el libro sale solo, sin manual de instrucciones y sin nada. Y cada uno lo vemos de una manera. Correcto. Y todos tenemos deberíamos de tener la libertad de poder decir lo que nos plazca, porque estamos en pleno siglo XXI y hay que ir cuidando las palabras. Vamos a ver, si no te gusta una cosa, no te gusta, y eso no quiere decir que sea malo. No, no, A ti no te ha no, y gustado. que lo que Punto. acabamos de decir, ¿no? De que si un hombre escribe o no es lo mismo que una persona escribe sobre asesinos, ¿no? En serie, pues no va a ser un asesino serio, ¿no? Es lo que hemos dicho antes, Claro. ¿no? Ahí Luego ya no. está en que lo transmita mejor o peor y que sea más creíble o menos creíble. Pero en cualquier caso,
dentro del porcentaje de lectores que te lea, habrá que ver cuántos verdaderamente opinan que se nota mucho que está escrito por un hombre, o habrá que ver si es un 1, un 2%, habrá que ver muchas cosas. A lo mejor verdaderamente no lo ha sabido hacer, o a lo mejor son 4 que han mirado el nombre y entonces han dicho, esto está mal escrito porque está escrito por un hombre. Bueno, Vete a saber. pero te voy a dar un caso que sí creo que influyó. Mira, te Atraca. voy a dar un caso que yo creo que sí influyó la estructura del escritor. En Dune, de Frank Herbert, ¿no? La serie esta de Dune, que ahora está en película, ¿no? Yo me he leído todos los libros, ¿vale? Son 5 libros. Entonces, la protagonista al inicio empieza como muy potente, pero luego termina siendo la concubina y la que se queda en casa, la que se queda con los niños y no le da ni cuando viven en otro planeta. Porque primero empezando, porque en otro planeta tiene que ser la misma estructura machista que en la Tierra. Ahí creo que Pero sí creo que puede haber escritores que puede que inconscientemente sí generen puede ser, ciertas conductas. te puedo dar la razón, pero también te digo que yo he leído mucha literatura romántica y erótica escrita por mujeres También. que machista a más no poder. Machista a más no poder. Y están escritas por mujeres. Entonces yo creo que a lo mejor ese escritor pues es así y entonces involuntariamente lo refleja. Pero es que hay mujeres que también escriben que lo lees y dices, tía, por el amor de Dios, ¿cómo me escribes Bueno, esto? entonces ahí está la diferencia. ¿El omnisciente estaba el escritor ahí o no está el escritor? Pues a ver, lo que hemos comentado al principio, que muchas veces ponemos de nosotras mismas o de nuestras vivencias o de lo que creemos que es y lo reflejamos ahí. Entonces yo creo que eso influye, pero no creo yo que se pueda decir que una obra se nota si está escrita por un hombre, si por una mujer. No lo sé. Yo creo que no. Todo dependerá del escritor, de cómo sepa transmitir. Claro. No sé, esto es Pero como... está ahí, ¿eh? Está ahí la polémica Ya. en este tema. Ha saltado la liebre por el tema de Sí, este tipo no, de... si me lo creo. Escucha, cuando Carmen Mola se descubrió que eran 3 hombres, también se lió parda. Sí. No lo he leído, así que no te puedo decir Yo lo estoy si leyendo realmente... ahora. ¿Tú lo Yo lo estás estoy leyendo ahora? leyendo. ¿Y tú Y ves me está gustando. realmente que podría, o sea, que podría estar escrito por un hombre o una mujer? O sea, no se nota eso, o sea, da igual. Yo, para nada, para nada. Pero si vamos a ver, si esas novelas eran buenísimas, hasta que se enteraron de que eran 3 tíos. Y entonces vino toda la crítica, mira y por haber. A ver, yo, fíjate, yo orgullosa, porque si nos remontamos a hace 100 años, las mujeres teníamos que escribir bajo seudónimos de Correcto, de masculinos hombres. Sí, para poder tener más éxito sí. y ser más reconocidos. Y que hoy en día suceda al contrario, pues a mí me mola. Me mola porque es un seudónimo. Carmen Mola. Y es un seudónimo. Sí. Hay gente que hay gente que la ha liado parda, pero la ha liado parda, y yo siempre digo que si utilizas un seudónimo, hay gente que soy Margarita Pérez y escribo bajo seudónimo de tal. Bueno, pues vale, pues entonces yo no entiendo para qué escribes bajo seudónimo si eres Margarita Pérez y lo estás diciendo. Bueno, Y ese hay es otro otros que tema, lo ¿no? hacen El tema de los precisamente para seudónimos, ocultarse. sí. Claro, el tema de Sí, los seudónimos es otro tema, sí. es otro tema. Sí, Pero hay gente que precisamente lo hace porque o quiere separar totalmente su vida o porque escribe diferentes géneros. Ya también, hay en uno con el que vive, ya hay en otro con el que escribe, sí. que también los hay, o sencillamente porque los sueltan y ya está, ¿no? Pero de ahí a que se líe una polémica, en fin,
Por eso te digo, yo en esos aspectos veo que somos más papistas que el Papa, a veces. Pero es verdad, bueno, porque como dijo alguien aquí, ¿no? El tema de que el lector tenga un protagonismo quizás excesivo a veces, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque todo al final, los extremos son malos, ¿no? Claro, Tenemos que llegar a que pensar que esto es ficción, empezando por ahí, claro, tú y tienes creo, que valorar ella, el escrito, no al escritor. Vamos, ese es mi punto de vista. Hay que correcto, o sea, es que, valorar la obra. Si la obra te gusta, te gusta. Si no te gusta, no te gusta. Aquí bueno, o Mercedes dime, comenta que se nota si es joven, si es mujer, si es machista, si es un hombre, pero se nota tanto como puede no notarse. Cree que no hay que estar ahí pendientes de etiquetas y si se nota, pues se nota y si no, pues no, que no hay que ponerlo bueno, todo. sí, es verdad que pasa, por ejemplo, con el tema de la romántica, ya que lo has mencionado, cuando eres más joven, pues escribes más quizás de una protagonista más de tu edad, ¿no? Entiendo que mientras vas tú también madurando, creciendo, tus propias perspectivas de la vida va cambiando, incluso a nivel sexual se ha utilizado que hay mujeres mayores de 60 años que dicen, hombre, todavía estamos aquí, ¿no? Entonces yo voy a escribir sobre una historia de amor de dos personas de más de 60 años, ¿no? También influye la parte social del escritor ahí. Sí, y Gloria Fuertes con una pila de años escribía para Para niños. Es niños. que, claro, eh, no te digo que sí que es cierto que a lo mejor tú tengas, influye y entonces lo escribas y sea una novela a lo mejor más juvenil, vale, pero, pero tampoco es necesario. Yo no creo que haya que poner la regla como que eso es así. Que hay en escritores que se le ve, sí, que hay en otros que no, pues no, no sé. Yo no creo que haya que generalizar No, tanto, no, ni que haya que ir no, tan a no, matar. pero no crees que sí, es verdad que si eres joven puede que te cueste. No sé, no, es verdad que no, ¿eh? O sea, puede que tú te pongas en la mente y te pongas a investigar, porque al final es eso, ¿no? Por ejemplo, si vas a hablar sobre una persona mayor, investiga, pregunta, entrevista, habla con tu abuela, con tu Efectivamente, abuelo, que te cuente cómo era en esa época, cómo piensan, porque yo creo que al final lo importante de un escritor, lo que hemos dicho, es empatizar y tenemos la capacidad de ponernos en el lugar del otro, que tú te pones claro, en el lugar del otro. Entonces, si tú eres capaz de hacer eso, puedes perfectamente crear un personaje mayor o un monstruo, ¿no? Y al final tienes esa capacidad de creación. efectivamente. A ver, Josmur nos dice, pregunta, ¿es necesario que Carmen Mola use seudónimo de mujer cuando no hay necesidad? Hay mucho debate en torno a esto porque se dice que inconscientemente se ve como una burla. A ver, si nos vamos a poner así, Megan Maswell, porque siempre sale en los directos, tiene un seudónimo de que yo la primera novela que leí pensaba que era de fuera y resulta que es malagueña o de por ahí. Sí. Bueno, entonces, ¿qué? Es un seudónimo. Yo lo veo de esa manera, es un seudónimo. Bueno, Donde entiendo lo que él dice, que sí, que quizás la polémica está en como la burla de, hombre, son hombres los que han escrito con nombre de mujer. Puede que haya una intención, ¿no? O sea, a ver, vender más, vender más. claro, Pues vender la más. intención es la polémica. Pues te pones un nombre de hombre y quizás no hubiese, si hubiesen salido los tres, pues quizás no hubiese la Vale, misma polémica. esa es la polémica. Entonces, todas las mujeres que para poder salir al mundo que tenían su polémica, ¿cuál era? No, Es lo claro, mismo, antiguamente sí es verdad que eran las mujeres, sí, sí, totalmente de acuerdo. Hablo es lo del caso de mismo. Carmen Mola, sí, pero creo que en el caso de Carmen Mola había un poco de marketing, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no sea válido, es válido, por supuesto que es válido y respetable que tú quieras utilizar un seudónimo. En este caso creo que había un juego de marketing, pero creo que es válido, por supuesto, y si no quieres mostrar tu nombre, porque también, por ejemplo, en el caso de la romántica, hay hombres que se sienten discriminados por escribir romántica y pueden utilizar un seudónimo de mujer, ¿no? Para que no haya eso de que los hombres no escriben romántica. Ridículo, ridículo, ridículo. Pero sí, puedes utilizar un seudónimo. También está la polémica que J.R. Rowling utilizó el J.R. porque se decía que podía parecer un hombre por no
poner su nombre de mujer. Entonces también hay, o sea, hay como mucha polémica, ¿no? Es bastante jugoso el tema de No las... sé. Aquí por aquí he medio leído, a ver, bueno, por un lado Mercedes comenta que lo de Carmen Mola que es otro rollo, que la polémica va más allá de que sea nombres. Fue una parodia la explicación que dieron de cómo se les ocurrió el nombre. No lo sé, entonces no puedo. Y Moore dice que siempre es complicado explicar y detallar realidades que no son tuyas. Eso es cierto. Por mucho que estudies la época medieval, nunca será tan Ah, real hombre, como si lo escribiera alguien de la seguramente, época. seguramente, claro, eso es así, tú estás dando tu visión, tú estás dando tu punto de vista, no, obviamente no es exacto, no es histórica, ¿no? No es una cosa que tiene que ser totalmente exacta, ¿no? Ah. Mercedes también comenta que hay toda una intención, aprovecharse y dejar sobre la mesa que las mujeres escritoras que ahora triunfan es en parte por el elemento de empoderamiento que vive la mujer y es magnífico que haya polémica. Yo es que, ya te digo, el tema de los seudónimos, han habido muchísimos escritores a lo largo de la historia Siempre, que han tenido un seudónimo por el que han vivido. Y que sí, además no lo decían porque a lo mejor era. Recuerdo uno bueno, recuerdo uno que no era ni siquiera por eso, sino porque estaba censurado, porque no podía escribir en España, porque estaba censurado tras la guerra mm, civil, y mm, entonces él escribía, y creo que era, no me hagas mucho caso porque igual me lo invento, pero creo que eran novelas de estas del oeste, muy simplonas y tal, y era lo que le daba de comer, porque él, por ejemplo, no podía escribir con su nombre, ¿vale? O en otras